plano de ubicación. Y esto, como les digo, está en la parte sureste de China, en, cerca de Shanghái. Shanghái lo ven ahí arriba, en la parte esa marcada en color rosa. Bien, algunos números del puente, número de carriles, longitud del paño principal, del tramo principal, 448 metros, longitud total, fecha de construcción, fecha en que se terminó y fecha de apertura, 2008. Este otro puente que también estaba hasta hace poco entre los 10 primeros, hoy ha sido relegado al número 17, también está en China, en Donghai, y une también Shanghái con un puerto de agua profunda, que es Yangshan, 32 kilómetros, es del año 2005. Fíjense que muchos de estos puentes, como este que estamos viendo, tienen alguna zona con una luz mayor para el paso de embarcaciones, para no cortar la navegación de los ríos o sectores de mar que atraviesan en algunos casos. Son imágenes de la construcción de una de las pilas, del tramo, de uno de las torres, mejor dicho, del tramo atirantado. Este puente también de Arabia Saudí, si seguimos haciendo el recorrido, hasta hace unos años figuraba entre los 10 más largos del mundo y está en el lugar 22. Uno de los Ingeniero, sí. ¿esos puentes, particularmente el anterior que hemos visto, era flotante o no? No, estos no son flotantes, pero sí hay en la bibliografía. ¿A cuál te refieres? ¿A este No, o a al los anterior, anteriores? al anterior. Que parecía, en la foto anterior a esa, parecía que era flotante. No, no, no. ¿Ese? Sí, no, tiene esas. Acá vemos esa curva vertical, sería esas diferentes alturas, que no sé a qué se debe. Allá en el tramo central, donde llega la parte atirantada, sí es lógico que va ganando altura para, para poder permitir el paso de barco. Lo que podría ser que acá en este sector, a la derecha de la imagen, haya algún otro cruce que no se muestra, que haya algún otro cruce similar al, al del tramo central para permitir el paso de embarcaciones de mayor altura. Pero no, estos no son flotantes. Sí hay en la bibliografía algunos puentes flotantes. Bueno, esta es otra imagen del de Arabia Saudí. Incluso llega a una isla artificial que ahí estamos viendo en planta. Pasa por una isla artificial. Bueno, son construcciones con grandes inversiones, como se darán cuenta. Bueno, y así, también estaba entre los primeros del mundo y está en lugar 27, que es de Estados Unidos. Y el Vasco da Gama, que se nos mostré en la clase anterior, que tiene 17 kilómetros, ha quedado relegado al lugar 41. Bueno, esto es por mostrarle algunos de los puentes de mayor longitud del mundo. El río Niterói, que los que han ido al río lo habrán visto, aunque sea de lejos, está en el lugar 48. También hasta hace 15 años estaba entre los 10 más largos del mundo. Bien, el de río Niterói es del año 74. Y este puente también es muy nombrado, puente de la Confederación en Canadá. Tiene casi 13 kilómetros de longitud desde el 1997. Y la particularidad de este puente es que ha sido construido en condiciones climatológicas severas, de mucho hielo, vientos y nieve, hielo, todo lo que se imaginen de frío.
en poco tiempo y con largos tramos prefabricados. Bien, entonces ahora vamos a pasar al capítulo siguiente, que es sobre cómo definir algunos conceptos a tener en cuenta para el proyecto de puente. Elementos del proyecto, se llama el capítulo, y les va a servir... Ingeniero, ¿quiere que comparta el video? Bueno, si quieres, bueno. Así. ¿Que necesitas que minimice esta pantalla o algo? No, ¿no es cierto? No, me parece que no. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, ingeniera. Sí, sí. This is the longest in the world. Consisting of 3 cable-stayed bridges, 3 man-made islands, and one of the world's longest undersea tunnels, the entire project has taken 8 years to construct, at a cost of over 15 billion US. The 55-kilometre crossing connects Hong Kong with Macau and Zhuhai, drastically reducing journey times between the 3 cities, serving as a testament to the engineering might of the Chinese. This is the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. China's Pearl River Delta is one of the most densely populated areas on Earth, with some 68 million people living in the cities that surround the mouth of the river. The rapid development of Hong Kong in the 1980s and 1990s, numerous new road connections across the border into mainland China. These road connections continue to be improved on the eastern side of the delta. However, connections to the west were lacking, and the most direct route involved a 160-kilometre, 4.5-hour car journey. Following the return of the British and Portuguese colonies of Hong Kong and Macau to China in 1997 and 1999 respectively, Chinese authorities explored the feasibility of linking the 2 sides of the river delta to drive economic growth and improve unity. With clear economic advantages, the chance to increase employment opportunities, reduce congestion at border checkpoints, and cut carbon emissions, the project was approved. Began on the 29.6-kilometre Chinese section of the crossing in 2009. This element takes the route across 22.9 kilometres of elevated roadway and 3 cable-stayed bridges before meeting a man-made island and ducking beneath the waves into a 6.7-kilometre undersea tunnel. With an estimated 4,000 ships crossing the Pearl River Delta every day, this allows large ships to pass without the need to navigate around or under bridges. A similar style of crossing connects Copenhagen in Denmark to Malmö in Sweden across the Øresund Strait. The roadway re-emerges from its undersea tunnel onto another man-made island on the Hong Kong side of the crossing, close to the city's airport. This section of the crossing commenced construction in 2011 and links to Hong Kong itself via a 12-kilometre elevated roadway. In total, the project consumed over 420,000 tonnes of steel, 1,000 cubic metres of concrete. With an original completion date of 2016, the scheme was delayed when environmental concerns over the bridge's impact on local dolphin populations were raised, pushing completion back to 2017. Due to Hong Kong and Macau's special administrative status from mainland China, checkpoints are required to facilitate customs and the passage of people around the region. These checkpoints are located at either end of the bridge and serve as a means of resetting the traffic direction as vehicles change over to the left-hand side when entering Hong Kong or Macau from mainland China. While the project has been hailed by many as an engineering achievement, it has not been without controversy.
with some questioning its lengthy delays, cost overruns, and workers' safety during construction. Furthermore, in 2017, Hong Kong officials arrested after concrete strength test results were shown to have been falsified. Following these arrests, Hong Kong's Highways Department conducted their own tests on the concrete, and the structure was in fact deemed safe, with engineers stating that the bridge had been designed to withstand a magnitude 8 earthquake, a super typhoon, or a collision with a 300,000-ton cargo vessel. Now completed, and despite its setbacks, this 55-kilometre ocean crossing is the centrepiece of the Pearl River Delta, a remarkable infrastructure project that better connects one of the world's most populated regions and opens economic opportunities for southern China. If you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. Bueno, comentarios. ¿No hay Estamos comentarios? cerca de eso. Un poquito. ¿Por qué lo arrestaron, ingeniero? ¿O por qué se hicieron esos arrestos? A ver, comentame más. No he estado. Justo estoy buscando un archivo y no he estado prestando atención. ¿Cómo decía la cosa? No entendí bien si es que hicieron arrestos a lo que estaban haciendo la investigación, digamos, de la calidad de los materiales. A ver, Alejandra, si has estado escuchando esa parte, si le podés explicar. Sí, lo que me parece que los ingenieros que estaban a cargo de la investigación estaban bajo amenaza de arresto, digamos, en caso de incumplir con su tarea, digamos. Bien. O sea, todo muy tranqui en el régimen político. Sí. China. Bien, ya estoy buscando un archivo que tenía una versión que no era la última, ya sigo. Bueno, entonces, entre los elementos del proyecto, vamos a hablar ahora de elementos geológicos, topográficos, hidrológicos, etcétera. Ya comenzamos.
Bueno, ahora sí. Bueno, ahí en la imagen están viendo un puente que aparece en muchas páginas de Instagram y cosas parecidas. Después averigüen cuál es un puente muy turístico, ¿no? No tiene una luz importante, pero llama la atención esa mano. ¿Mm? Entonces, primero empecemos hablando de cuáles son las partes del puente. Algunas clasificaciones hablan simplemente de superestructura y subestructura. Otras, como esta, hablan de superestructura, subestructura, dispositivos de apoyo y fundaciones. En realidad, como hacen otras clasificaciones, las fundaciones las consideran parte de la subestructura y los dispositivos de apoyo parte de la superestructura. ¿A qué nos referimos con superestructura? Todo lo que está por encima del dispositivo de apoyo. En este caso, vemos un esquema de un puente formado por estribos, que son los apoyos externos. Ahí están señalados, ahora sí aparece el mouse. Ahí están señalados, los estribos serían los apoyos externos y las pilas, los apoyos intermedios del puente. Entonces, todo lo que está por encima de la vinculación entre pila y la zona útil del puente, que es el tablero, la zona de circulación, todo eso se llama superestructura. Super lo que está por encima y sub lo que está por debajo de el dispositivo de apoyo. Concretamente, superestructura podemos decir que está formada por las vigas del puente, si es que un puente de viga o losa, o lo que fuera, vigas del puente, diafragmas, tablero, veredas, barandas, pasamanos, parapetos, postes, carpeta de desgaste o durmiente, rieles en caso de puente ferroviario. Toda la zona superior le llamamos superestructura. Y subestructura es el conjunto de pilas o columnas intermedias, estribos o apoyos extremos que soportan a la superestructura. Y dispositivos de apoyo a los elementos a través de los cuales se unen estas dos partes, o sea, se transmiten las acciones de la superestructura a la subestructura. De todas formas, hay puentes que no tienen dispositivos de apoyo, sino que la superestructura y la subestructura están unidos monolíticamente. Estos puentes tienen sus ventajas, por ejemplo, en caso de zonas de gran actividad sísmica. Se llaman puentes integrales. Se construyen desde los años 50, más o menos. Hay muchos de ellos en zonas muy activas sísmicamente de Estados Unidos. En realidad, los primeros puentes, los puentes de piedra, por ejemplo, eran puentes integrales, no usaban dispositivos de apoyo. El dispositivo de apoyo comienza a aparecer a posteriori para independizar los movimientos de la superestructura respecto a la subestructura. Independizar, por ejemplo, qué tipo de movimiento. Y los movimientos debido a variaciones de temperatura o a relajación del acero, retracción del hormigón, retracción e influencia lenta del hormigón. Es decir, cuando queremos, tienen varias funciones los dispositivos de apoyo, pero estas serían algunas. Después vamos a ver más adelante una clase sobre dispositivos de apoyo. Pero como les digo, no siempre vamos a encontrar un esquema como este, sino que hay veces que tenemos puentes que no tienen dispositivos de apoyo, por ejemplo, sino que son puentes integrales, donde superestructura y subestructura se confunden. Bueno. Ingeniero. Sí. Y en el caso de los puentes colgantes o atirantados,
¿qué parte formaría la parte de los tirantes? Sí, ahí también, por ejemplo, en el puente atirantado o en el colgante, la torre de la cual están suspendidos los cables, el cable principal en el puente colgante o los cables diagonales en el atirantado, la torre sería una subestructura. Haría las veces de subestructura, aunque no está por debajo. Está parte por debajo y parte por arriba del tablero. Digamos que ahí no es muy claro hablar de superestructura y subestructura. Lo mismo que en el puente en arco. En el puente en arco, ¿cuál es la superestructura? Sería la zona del tablero, pero llamarle al arco subestructura no sería muy claro. Yo creo, si bien estas clasificaciones no lo aclaran, creo que hablar de superestructura y subestructura es más para ese tipo de puente, el puente de viga o el puente losa, el puente tradicional. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿qué serían los diafragmas que aparece ahí? Los diafragmas son paredes. Por ejemplo, si tienes un puente cajón, un puente en sección cerrada, cada tanto, especialmente en zona de apoyos, aparece una pared que le da mayor rigidez al cajón. O sea, sería lo que hace la viga transversal en un puente de viga. En un puente de vigas, quizás vamos a ver luego que en un puente de vigas longitudinales cada tanto tienen vigas transversales que rigidizan la sección, vinculan mejor una viga longitudinal con otra. Bueno, algo parecido a eso es lo que hace una pared transversal que ubicada cada tanto en un puente de sección cajón. Más o menos entiende a qué me refiero. Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, como les decía, algunas clasificaciones separan fundaciones del resto, aunque fundaciones es parte de la subestructura. Y la fundación es la estructura que transmite al terreno las cargas provenientes de la infraestructura o subestructura, como dice acá. Y el tablero, que el tablero es parte de la superestructura, el tablero es, como dice aquí, la parte estructural que queda a nivel de la subrasante del camino y recibe las cargas y sobrecargas que actúan en el puente, transmitiéndola a las vigas del mismo, si es que tiene vigas, puede ser de otra tipología. Y si se trata de puentes losa, dichas cargas son transmitidas directamente a la subestructura. Como vamos a ver en una de las clases siguientes, puentes losa es simplemente una losa, sin viga, y se usa para luces reducidas. Directamente una losa que transmite las cargas, que sirve de soporte a la rasante, a la zona de circulación, y transmite la carga a los apoyos. Entonces, sobre el tablero generalmente se coloca una carpeta de desgaste. Esta carpeta tiene entre 5 y 10 centímetros y puede ser asfáltica o puede ser de hormigón, que da continuidad a la rasante del camino. Les digo generalmente porque últimamente hay criterios de no hacer esa carpeta, sino que hacer una losa con un recubrimiento algo mayor y usar la losa directamente como carpeta de desgaste. Ese es un criterio que está usando Vialidad de la provincia últimamente, que algunos de nosotros no compartimos, porque la función de la carpeta de desgaste es casualmente es la que soporta el rozamiento ante el paso del vehículo. Eso sufre, como dice su palabra, un desgaste, como dice su nombre, un desgaste, y al cabo de unos años se la puede reemplazar, es un elemento no estructural, se la puede remover y reemplazar. En cambio, si se desgasta parte de la losa,
la cosa se complica a la hora de reparar esa zona superior de la losa. Pero bueno, son criterios que se están usando ahora, en algunos casos quizás por bajar costos o por ir más rápido en la construcción. Como dice esta proyección, lateralmente el tablero va limitado por los cordones que impiden que los vehículos suban a las veredas. O sea, generalmente tenemos estas separaciones físicas y las veredas, aunque no todos los puentes las tienen, se destinan al paso peatonal. En el borde de las veredas se disponen las barandas. Eso en una construcción tradicional. Ya vamos a hacer un comentario sobre eso. Además, los puentes tienen otras obras accesorias dentro de las cuales estarían los accesos y las defensas. Los accesos serían las obras necesarias para conectar el puente con el camino y estarían constituidos por los terraplenes, los rellenos estructurales y las losas de acceso. Mientras que las defensas son las obras de protección del puente y sus accesos, especialmente estas defensas van a aparecer cuando son puentes que sirven para atravesar río o que tienen un paso un paso sobre el agua, ¿no? Cosa que no siempre es así. Recuerden que a veces tenemos puentes que atraviesan zonas secas, ¿no? Pero bueno, cuando atraviesan ríos vamos a tener esto, protecciones, obras de protección, generalmente colocadas alrededor de los estribos, que eran los apoyos extremos, y por los costados de los accesos o de las riberas cercanas al puente. Bueno, entonces esto sería una presentación muy simple de un puente en vista de frente, en vista de planta. Observen que, bueno, después de marcar la imagen superior en vista de corte o vista de frente, fíjense que está marcada la longitud total del puente, a diferencia de la longitud del claro o longitud del vano, o luz entre ejes en este caso. Hay veces que nos referimos a luz entre ejes de apoyo y otras veces a la luz libre que queda entre los bordes de los apoyos. Algunas terminologías usadas. Y luego en la imagen inferior observen que es un puente que cruza un río y donde el ángulo de intersección entre el obstáculo, que es el río, y el camino, no es de 90 grados, sino que es un puente con cierta oblicuidad, llamamos. Lo más común es que tengamos esta oblicuidad. Ya vamos a hacer alguna mención a esto enseguida. Esto sería entonces un corte transversal de un puente típico de vigas. Tenemos un eje del camino, el ancho total, que incluye todos los elementos de la sección transversal, el ancho útil o ancho de calzada. Luego podríamos tener dos veredas laterales, como en este caso. Les decía que no todos los puentes tienen veredas. Hay puentes por ejemplo, uno que están haciendo en el sur de Chile, de gran luz y de gran longitud, que no tiene vereda, es un puente que tiene más de 1000 metros, con fines turísticos. ¿Y por qué no tienen vereda? ¿Cómo hace la gente para atravesar el puente, los peatones? Bueno, cuando quieren atravesar el puente, hay un bus, un ómnibus que los lleva de un lado al otro. Y no tienen veredas para evitar el problema de una de accidentes con los peatones y dos de suicidas. Es un criterio que están usando en grandes puentes, en zonas interurbanas, ¿no? Bien. Entonces este puente vemos que tiene una serie de vigas longitudinales. Acá vemos 6 vigas longitudinales y tiene un diafragma o viga transversal que se ubican cada tanto. La terminología de diafragma o de viga
tiene que ver generalmente con el espesor del elemento. Cuando el espesor es muy reducido respecto a las otras dimensiones, hablamos de diafragma, y si no, hablamos de viga directamente. Bien, eso en cuanto a alguna terminología para saber de qué estamos hablando. Alguna terminología que puede cambiar de un país a otro. La forma de denominar a las partes del puente tienen algunos cambios si estamos en España, en México o en Argentina. Entonces veamos un poco algunos criterios para definir la zona del puente y para ver qué estudios necesitamos para la implantación del puente, que es lo que están viendo en paralelo o han empezado a ver con el ingeniero Kazan en las prácticas. Primero, la localización. Generalmente, el estudio del puente va en paralelo con el estudio del trazado del camino. Pensemos que tenemos que hacer un camino entre dos localidades, como se marcan aquí, y no solo tenemos que pensar en por dónde va a ir el camino en función de la topografía de la zona, sino también si hay algún obstáculo como un río o una depresión, tenemos que estudiar por dónde vamos a atravesar ese obstáculo. Entonces hay que tomar en cuenta para la ubicación del puente diferentes factores, como dice esta proyección, en función de diversos aspectos económicos entre ellos, sin apartarse demasiado del trazado general del camino del cual forma parte del puente, ya que puede ser que el mejor trazado del camino sea puntos de interés, pero puede ser que la mejor zona de ubicación del puente para atravesar el río no esté en esa misma zona, sino que esté desplazada cierta distancia hacia abajo o hacia arriba, agua abajo o agua arriba del río. Habrá que ver, buscar un equilibrio, qué tanto conviene desplazar al puente de esa zona, buscar un equilibrio económico, para que no salga un proyecto desbalanceado, es decir, tengo que buscar el mejor puente, o el puente más económico, o el más vistoso, pero sin que me desvíe demasiado del trayecto inicialmente pensado para el camino. Bien, si lo que estamos atravesando es un río o una depresión, habrá que hacer un estudio de la zona, como decía, para ver dónde localizar el puente, tomando en cuenta distintos factores, donde es importante el factor económico y, como decía, no separarse demasiado de la zona originalmente pensada para el camino. ¿Y cuáles son los criterios que buscaremos? Bueno, buscaremos que el río tenga el menor ancho, para atravesarlo en la zona de menor ancho para que el puente sea de la menor longitud posible. También buscaremos que el subsuelo sea apto para fundar. Puede ser que buscando un suelo apto para fundar nos tengamos que desplazar hacia arriba o hacia abajo del río. Ahora, si buscamos el menor ancho, puede que estemos en zonas donde la profundidad y la velocidad de las aguas sea muy importante. Entonces, como dice aquí también, la profundidad y la velocidad de las aguas no debe ser excesiva. Ustedes saben que si reducimos el ancho, si nos vamos a una zona de menor ancho, estamos reduciendo la sección, con lo cual seguramente la velocidad aumenta, o la profundidad, o ambas cosas aumentan. Entonces hay que buscar un equilibrio en eso. Se deben evitar cuando uno desplaza el puente hacia aguas arriba o hacia aguas abajo de donde estaba
la intersección inicial con el camino, se debe evitar en ese desplazamiento hacer curvas que perjudiquen el trazado de la carretera o de la vía férrea que sirve para la cual el puente está prestando una utilidad. Entonces todo esto se tiene que compatibilizar y coordinar con la topografía y las condiciones de tránsito. Bueno, algunos elementos geométricos que ya hemos ido nombrando. El tramo de un puente, ¿a qué se refiere con tramo? Es la parte de la superestructura situada entre dos elementos sucesivos de la subestructura. O sea, en la imagen, donde dice longitud de claro, eso sería un tramo, o sea que este sería un puente de 3 tramos. Podemos hablar de tramo teórico y tramo libre. El tramo teórico estaría relacionado a la longitud entre ejes y tramo libre estaría relacionado a la longitud entre bordes de apoyos. La altura de construcción es la medida vertical en una determinada sección entre el punto más alto de la carpeta de desgaste y el punto más bajo de la superestructura. O sea que en esta imagen la altura de construcción sería entre el punto más alto de la carpeta de desgaste y el punto más bajo de la superestructura, sería la altura de la losa más la viga, más la carpeta de desgaste, en este caso. Sería altura de construcción. La altura libre es la altura máxima permitida por debajo del puente y se mide desde el punto más bajo de la superestructura y el punto más alto del obstáculo cruzado por el puente. O sea que en esta imagen, la altura libre, más o menos, sería la que estoy marcando con el mouse. Piensen un poquito, si se trata de un río navegable, la altura libre va a ser la altura, va a estar relacionada al tipo de barcos que queremos que puedan atravesar ese puente, que puedan navegar por el río sin problema. Y si lo que estamos cruzando es otra carretera, otro camino, es un cruce de un camino a 2 niveles, la altura libre va a estar relacionada con los camiones que pasen por debajo de ese puente. ¿Saben más o menos cuál es la altura libre en nuestras rutas, o cuál es la altura máxima de un camión? Más o menos. Anda por los 4 metros y algo, 4,50 o algo así, que es la altura a la que están puestos los carteles, los pórticos, los carteles tipo pórtico. Fíjense, averigüen eso para la próxima clase, cuál es la altura libre, o la altura máxima permitida para un camión en la ruta argentina. Bueno, hay otro elemento, otra terminología, que es oblicuidad. La oblicuidad es el ángulo que forma el eje longitudinal del puente con el eje longitudinal del obstáculo transpuesto. O sea, yo les decía acá en la imagen inferior que en este caso el eje del puente sería una línea horizontal de esta figura, y el eje del obstáculo sería el eje del río. Entonces tienen un cierto ángulo de cruce que no es de 90 grados, inferior a 90 grados. Ese sería el ángulo de oblicuidad. Bueno, y el ancho del puente, como ya hemos comentado, incluye a las calzadas y a las veredas. Bien, eso es la oblicuidad. Estamos viendo de nuevo la imagen. Bueno, entonces estos son elementos geométricos. Un poco
la definición, la terminología, los nombres de las distintas partes, son la oblicuidad, las distintas partes constituyen los elementos geométricos del puente. Y ahora veamos como parte de los datos que necesitamos para empezar a ubicar el puente, son los datos topográficos. Ustedes han tenido en materias anteriores topografía, entonces, ¿qué es lo que pretendemos con datos topográficos? Pretendemos tener un relevamiento donde en una cierta extensión de por lo menos 1000 metros en la carretera donde se ejecutará el puente, planos a escala en planta, por ejemplo, 1 en 1000 o 1 en 2000. Estas escalas son solo indicativas, van a depender de la dimensión del puente, la dimensión del obstáculo, la zona que estamos estudiando. Perfiles en escala horizontal de 1 en 1000 o 1 en 2000 y escala vertical de 1 en 100 o 1 en 200. Eso en una zona, como dice acá, más o menos, de por lo menos 1000 metros en la carretera donde se ejecutará el puente. Ahora piensen que no es lo mismo si estamos haciendo un puente de 30 metros, de 50 metros, de 100 metros de longitud total, que si estamos haciendo un puente de 800 metros de longitud total. Entonces, ahí estos valores van a cambiar un poco, sobre todo el primero, la extensión de cuántos metros de la carretera hacia un lado y otro del puente, vamos a querer conocer la topografía. Y ahora, en la zona de emplazamiento del puente, es como que hacemos un zoom, la miramos más en detalle. Entonces, extendiéndose, dice acá, por lo menos 50 metros a cada extremo del mismo, también esto depende de la longitud del puente, y por lo menos 30 metros a cada lado de su ancho, necesitaríamos planos en escala más generosa, o sea, planos en planta, escala 1 en 100 o 1 en 200, fíjense que estamos cambiando 10 veces la escala, con curvas de nivel de metro en metro, indicando la posición probable del eje del puente y su oblicuidad. Y perfiles a lo largo del eje probable del puente, sea perfil en la dirección longitudinal del puente, en escala 1 en 100 o 1 en 200. Bien. Si se trata de un río, debe confeccionarse la sección del río en correspondencia con el eje probable del puente en escala 1 en 100 o 1 en 200. Es decir, ¿qué queremos? Queremos perfiles transversales del río, para ver cómo es el río y si vamos a necesitar hacer un apoyo intermedio, por ejemplo, si vamos a tener pilas intermedias, vamos a querer ver cómo es el perfil transversal del río, indicando cotas del fondo del río en puntos distanciados aproximadamente 5 metros, como dice aquí. Les repito, eso va a depender, no es lo mismo atravesar el río Salí que atravesar el Paraná. Entonces, en función de eso, también van a cambiar estas escalas, van a cambiar estas distancias recomendadas. Entonces, esto podría ser un plano topográfico general de una zona de interés donde queremos ubicar el camino y el puente, formado por curvas de nivel y la ubicación del río, la ubicación de las zonas de emplazamiento de construcciones cercanas, los pueblos cercanos, los asentamientos de viviendas cercanas. Entonces tendría que ser una ubicación general de ese tipo y después planos a escalas más grandes en las zonas cercanas al puente. Otro ejemplo, ingeniería básica de detalle para 3 puentes.
Planos generales que, como les digo, a medida que nos acercamos al puente tendrán que ser en escala más grande. Y aquí, por ejemplo, una zona, en la zona de ubicación del puente, ya un plano en escala más grande, mirando un poco más en detalle cómo varían las curvas de nivel, que nos va a definir cómo son las pendientes, en la zona del puente y en la zona del camino cercana al puente, para un puente simple. Estamos viendo una planta del puente en sus estribos y del tablero del puente. Otro ejemplo de lo mismo, unas curvas de nivel, el trazado del camino en verde y el trazado del puente en color blanco. Bueno, es un poco la forma en que ustedes se van a encontrar con la información cuando se incorporan a un proyecto de este tipo. Todo forma parte entonces de los datos topográficos. O sea, lo que vamos a hacer son perfiles longitudinales, perfiles transversales y curvas de nivel. Y a veces hay que jugarse y mojarse un poco, ¿no? Bien. Otro tipo de datos que necesitamos, además de los topográficos, son los hidrológicos. Si estamos atravesando un río, tenemos que conocer las cotas de máxima creciente y la cota mínima, o sea, de estiaje, observada, y también conocer con qué frecuencia, periodo y en qué época del año ocurren. Y necesitamos datos hidrológicos que garanticen el escurrimiento del agua bajo el puente, evitando la erosión del lecho del río. Es decir, piensen que tenemos algunos condicionantes, como que tenemos que intentar que si estamos atravesando un río, el agua nunca pase por encima del puente y mucho más aún, que nunca llegue a tocar la zona inferior de la superestructura. O sea que el agua escurra libremente entre los apoyos del puente sin llegar a ocupar la totalidad de la sección destinada a su paso. O sea que no toque, si es un puente de viga, que no toque la parte inferior de las vigas. Ese sería uno de nuestros condicionantes. Por eso dice en la proyección los datos hidrológicos necesarios para garantizar el escurrimiento de aguas bajo el puente y también evitar la erosión del lecho del río. Ingeniero. Sí. Disculpe, aquí en Tucumán se han caído varios puentes como consecuencia de lluvias fuertes. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, Santiago, tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con dos aspectos. La mayoría de los puentes que se han caído se han debido a erosión de márgenes, erosión de la zona de estribo y zona cercana al estribo. Muchas veces ni siquiera se rompe el estribo, sino que se rompe la losa que conecta al puente con el camino, que se llama losa de aproximación. Y esto se debe generalmente a no haber hecho un buen estudio de caudales o ha habido un incremento de los caudales con el tiempo, combinado con una falta de mantenimiento del puente y sus zonas cercanas. Es decir, no solo hay que mantener la calzada, fijarse que los dispositivos de apoyo estén en buen estado y no haya que cambiarlo, sino que también hay que observar el cauce y mantener las defensas en las márgenes del río para que no se produzcan estos problemas. Tenemos que ver si el río está depositando material, o sea, está haciendo un depósito del caudal sólido,
o si está erosionando, si está arrastrando el material de la zona del cauce. Entonces, estos problemas se deben, como te decía, a una combinación de cosas, a veces a un mal estudio de lo que es el caudal, el transporte de material por parte del río, si tiene erosión o depósito de material, junto con variaciones en los caudales que se pueden haber producido en las últimas décadas, o sea, no haber hecho un buen estudio estadístico de caudales, no tener suficientes años de registro, y una falta de mantenimiento del cauce en la zona cercana al puente. Entonces, este tipo de estudio no lo hace generalmente el estudio hidrológico, no lo hace el proyectista del puente, pero sí tiene que saber interpretarlo, tiene que trabajar en conjunto con los especialistas en estos temas, con los ingenieros de la parte hidrológica, los que estudian el caudal sólido y el caudal líquido del río, y tiene que saber interpretar los resultados, como les decía. Entonces, una de las formas de presentar, que ustedes pueden que reciban los resultados o los informes, serán cuadros parecidos a este, que dice cuadro resumen general con diferentes periodos de retorno, caudales máximos en tal puente. Y fíjense, la primera columna dice periodo de retorno en años. Y ahí nos tenemos que preguntar cuántos años para qué periodo de retorno queremos el caudal. Ya que el que hace este estudio, el ingeniero especialista en estos temas, nos va a dar este tipo de tabla y nos va a decir, bueno, ¿para cuántos años de retorno lo quiere? Entonces, en función de los años de retorno, tendremos un caudal máximo en un cierto punto de control, que es la columna 2. Bueno, acá se citan caudales máximos en diferentes puntos. Y una sección de control. Se supone que acá hay mucha distancia entre un punto y otro, donde el caudal va variando por probables aportes en la cuenca, ¿no? Y a nosotros no. Si la cuenca fuera un tubo ideal, el caudal debería ser el mismo en todas las partes, ¿no? Si no hubiera ni infiltraciones ni aportes. Pero como acá hay variaciones, supongo que son puntos suficientemente alejados dentro de la cuenca donde se van produciendo aportes o pérdidas de caudal, por desvío, por ejemplo, porque aparece otro brazo del río, entonces van apareciendo variantes. Entonces puede ser que a nosotros nos interesa la zona del río, que acá se identifica como la última columna, que dice caudal máximo en el punto de control. Y ustedes ahí ven el caudal en metros cúbicos por segundo, y como les decía, no es lo mismo para un periodo de retorno de 2 años, que tenemos 1015 metros cúbicos por segundo, que para un periodo de retorno de 500 años, que tenemos 2872 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿para qué periodo de retorno queremos hacer el puente? Y en función de eso, ese caudal. Entonces averigüen para la próxima clase y lo mandan por mail, cuánto es lo habitual en periodo de retorno de un puente a construirse en Argentina, en una ruta provincial podría ser, y en una ruta nacional. ¿Cuál sería el periodo de retorno de una obra pública, en este caso un puente, en una ruta nacional y una ruta provincial? Primero averigüen si encuentran algo. Si no encuentran nada, pongan su criterio
¿cuál consideran ustedes que debería ser el periodo de retorno? En un puente a construirse en el río Salí, por ejemplo, y en otro a construirse sobre el río Paraná o el río Uruguay o un río limítrofe con un país vecino. Bueno, los datos hidrológicos tendrán gráficos de este tipo, donde veremos la zona inundable del río, por ejemplo. Tendrán gráficos también en planta, como esto, donde habla de cuál es el calado del río, el calado, y cuál es la cota del agua. ¿Para qué nos puede interesar el calado? Aunque algo ya lo he mencionado. ¿Quién responde? A ver, Agustina Perea, que aparece ahí en la imagen. ¿Para qué nos interesa el calado del río? ¿Qué es el calado? ¿Sabes qué es el calado? Tienes que habilitar el micrófono, por favor. Sí, ¿me puedes repetir? Te preguntaba, ¿qué es el calado? No anda el micrófono, parece, Agustina, o por lo menos no te estoy escuchando. Ahora, a ver. No se escucha. Bueno, no importa, Agustina, para la próxima, fíjate qué problema hay en tu audio. Vamos a ver otra persona. Marcos Cutín. Marcos, ¿qué es el calado? ¿Y para qué sirve en este caso? El calado, si no recuerdo mal, es la distancia vertical que existía entre la parte superficial del río y... No sé si es la parte, esa distancia vertical. Sí, es vertical. Sí, es la parte vertical. Bueno, entre la superficie... Sí. Entre la superficie y la parte de abajo del río, ¿sería? La parte... Sí, más o menos, sí. En términos... entre la cota y la... generales. Sí, ¿has escuchado hablar del calado de un barco? Y eso sería entre la parte de abajo del barco y la parte que está en contacto con la superficie, algo así, ¿puede ser? Claro, el calado del barco sería, según creo yo, desde el nivel del agua hacia abajo, claro. La distancia vertical que nos queda. Entonces el calado del río tendría que ser la profundidad, la profundidad máxima del río. Entonces ahí, ¿para qué nos sirve tener el calado? Como muestra ese dibujo de la izquierda con colores. Y teniendo en cuenta eso, vamos a ver a qué altura deben estar las fundaciones. Capaz Claro. que hay zonas que son muy profundas y bueno, eso complica la construcción del puente. Claro, si tenemos que tener un apoyo intermedio, por ejemplo, queremos saber más o menos a qué profundidad tendríamos que ir de agua. Después veremos qué pasa con la fundación, pero por lo menos saber cuál es la profundidad del agua en esa zona. Bien, y la otra parte, el dibujo de la derecha, dice planta, cota, lámina de agua. O sea, eso serían las zonas inundables. La zona inundable por el río. Y con su cota. Claro, esto está relacionado a un cierto caudal que acá no aparece, o por lo menos no lo veo porque debe estar con letras muy chiquitas, pero debe ser para el caudal elegido como caudal de diseño. Bueno, gracias, Marcos.
Bueno, entonces también encontraremos en el estudio hidrológico, ya más avanzado, podríamos encontrar un gráfico como este, donde está la zona inundable por el río para un cierto caudal de diseño y junto con el puente, junto con un esquema del puente. Y algunas cotas de nivel, como vemos en la parte superior derecha de la imagen. Ese tipo de información. Ingeniero, Bien. Sí. Sí. ¿qué revancha mínima se adopta por lo general entre la cota máxima del agua con el caudal de diseño y la parte inferior del tablero? Sí, eso va a depender del tipo de río. Vamos a ver más adelante que hablamos de medio metro, de un metro y medio, pero eso va a depender de la importancia del río. Si el río si el río es un río de montaña, por ejemplo, vas a tener mucho oleaje en la creciente, entonces va a haber que adoptar una revancha mayor. Si es un río de llanura en la zona de Buenos Aires o de Rosario, vas a tener muy poco oleaje, entonces podés ir a revanchas menores. Bien, gracias. De nada. Ingeniero, ¿Sí? te hago una consulta. Respecto a cuando se tenía en cuenta la velocidad del agua, que imagino que también estaba relacionado a lo del calado, ¿eso va a condicionar más o menos la forma que va a tener la pila? Porque a mí me tocó casos de ver, por ejemplo, pilas en ríos que tenían forma hidrodinámica, por así decirlo, y muy cercano, otro río, creo que por la ruta 38, una pila de forma cuadrada y era mucha la diferencia del material que se acumulaba en una y en otra. Imagino que también está por una falta de mantenimiento. Sí. Sí, siempre se trata que la pila ofrezca la menor resistencia al paso del agua. Por eso, un diseño muy común es la pila circular, la sección circular. Si observan las pilas de los puentes antiguos, van a ver que en la parte de abajo tiene en planta una forma como terminada en punta, como un divisorio de agua. O sea, la pila puede que sea rectangular en planta, pero abajo, en la intersección con el cauce, tiene una zona un ensanchamiento que termina en forma de punta, o sea, como si fuera una V corta, si la miramos hacia agua arriba, sería una punta de flecha, y hacia aguas abajo también. Y es con el objetivo ese, de ofrecer la menor resistencia al agua. Una pila de sección rectangular o cuadrada debería quedar limitada a un puente que atraviesa una zona seca. Si estamos atravesando un río, deberíamos ir a plantas de forma redondeada o casi redondeada, porque si ustedes ven después, hay coeficientes para tener en cuenta el obstáculo que dependen de eso, dependen de la forma del obstáculo. Entonces, si ustedes hacen el experimento de introducir en un río un obstáculo de distinta forma y ven cómo se desvían las líneas de agua, van a ver la diferencia entre las formas redondeadas y las formas rectangulares, son importantes. Así que sí, habría que buscar formas redondeadas siempre. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Y que la pila sea hueca, o sea, usted rellena ese... ¿qué decisión del ingeniero que la está construyendo? Porque hay un puente, si no me equivoco, en el sur, de acá de Tucumán, que se cayó por estar en un río de montaña y tener pilas huecas.
Exactamente. Sí, ¿vos has cursado el año anterior, Rafael? Sí, Sí. Bueno, quizás he estado en una de las exposiciones, que a veces la doy, a veces no, que es sobre ese caso, que lo que vos mencionas es el puente de acceso al Parque Nacional Campo de los Alisos. Era un puente carretero. Este Parque Nacional está yendo a Concepción, después al Pachiri, y unos 12 kilómetros después del Pachiri está el acceso. El parque es bastante grande y llega a los nevados de la Conquija, atraviesa una zona donde está un campamento del Instituto Técnico, muchos de ustedes habrán ido por allí. Y el problema de ese puente, que ha durado solamente 1 año y medio, es que las pilas eran huecas y es un río de montaña que desplaza bloques de piedra de más de 2 metros de dimensiones generales, ¿no? O sea, piedras de más de 2 metros que han golpeado contra la pila era hueca y debe haber tenido unos 10 centímetros de espesor. Entonces ha sido un mal criterio usar una pila hueca en ese caso. En el río de montaña se debería usar una pila. la elección ¿Sí? de que es hueca o está rellena ese criterio de construcción o de diseño. Repetime la pregunta, no te escuché bien. El que sea hueca o que no sea hueca, ¿eso es criterio de diseño, criterio constructivo o a qué se debe? No, como te digo, si yo estoy haciendo un puente para cruzar la autopista de la ruta 38 o el camino nuevo, la autopista Fameyá, ponele, y lo estoy cruzando la intersección del camino que une Tucumán y Fameyá para hacer un cruce en la zona de Lule. Bueno, es una zona no inundable, estoy cruzando 2 caminos. Yo puedo hacer una pila hueca. O si estoy cruzando un río en la zona de llanura, en la zona de Buenos Aires, estoy cruzando un río y puedo hacer una pila hueca. Pero si estoy haciendo un río, haciendo un puente para cruzar un río de montaña, que yo veo que en el cauce hay piedras de gran magnitud, como en este caso, de más de 2 metros de dimensión principal, 2 metros, 3 metros, la masa que se mueve, porque esas piedras en las grandes crecientes se movilizan. Sí. Se movilizan y impactan contra la pila. Entonces yo tengo que tener la pila, tiene que tener la masa suficiente para soportar ese impacto, ¿sí? Ah, buenísimo. Gracias. Disculpe, yo le hago una consulta referida a ese caso. Sí. Respecto a que recién una compañera le consultaba acerca de las revanchas, referido al caso del Parque Nacional, yo, bueno, he tenido oportunidad de verlo al puente y a ojo, digamos, como uno dice, se veía que el tablero estaba como muy próximo al agua y se veía incluso al lado mismo piedras de un tamaño muy considerable, de 80 centímetros de diámetro algunas, 1 metro, y no ha sido también un error del diseño también de la altura que se le ha dado al puente. Sí, muy probablemente sí. Iban, en esa zona yo he ido cuando estaba el puente, iba en una excursión, y había gente que me preguntaba, ¿no es muy bajo el puente? Gente que no tenía formación técnica, claro, se da cuenta de eso. Sí, han sido claro, los dos factores que han jugado. Entonces, en ese caso hubiera sido, digamos, pertinente darle mayor altura, darle mayor revancha, como preguntaba la compañera.
Es que probablemente ha habido un error en el estudio hidrológico. Probablemente el caudal, el tirante, que está relacionado al caudal, el tirante esperado, el tirante esperado, el tirante de proyecto, no ha sido bien obtenido. Puede que no hayan tenido suficientes años de observación, años de estadística, o han cometido algún error. No he formado parte del proyecto, gracias a Dios. Pero eso es lo que uno ve a simple vista, ¿no? Una combinación de las dos cosas, de una pila, un mal diseño de pila y probablemente una altura de puente insuficiente, que no ha permitido un buen escurrimiento del agua